Saludos a todos los que nos siguen en Rincón de Apologética Católica. Hoy hablaremos del tema la Iglesia Católica es la única fundada por Jesucristo. Y sabemos que es así, dado que viene del mismo Jesucristo hasta nuestros tiempos, directamente desde San Pedro, quien es el primer papa, hasta el papa actual. San Pedro, como nos atestigua bien la palabra del Señor, en Mateo 16:18 le dice a Jesucristo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y sabemos que el mismo Cristo le dice que ya no será llamado Simón, sino Pedro, que significa roca o piedra, y que sobre esa piedra edificará la iglesia. Esto está atestiguado en Mateo capítulo 16, y podemos ver los versículos 13 al 19, todo ese pasaje bíblico en contexto. Y sabemos muy bien que cuando en la Biblia el Señor le hace cambio de nombre a alguien, le da una misión. En este caso a Pedro le deja claro cuál es su misión, porque le dice: a ti te dará la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, lo que se ata en la tierra y se desata, queda atado y desatado en el cielo, y es la potestad que Cristo da a San Pedro. Sabemos que es la única iglesia con esa historicidad, con tantos papas sin interrupción a través de todos los siglos de historia del cristianismo. Cuando vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 778, nos dice lo siguiente: la Iglesia fue fundada por la palabra y obras de nuestro Señor Jesucristo. También dice el numeral 763 lo siguiente: el Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena nueva, es decir, con el anuncio de la llegada del reino de Dios, el cual había sido prometido desde hacía siglos en la Sagrada Escritura. Y el número 764 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente: el germen y el comienzo de la iglesia fue el pequeño rebaño que Jesucristo reunió en torno suyo y del cual él mismo es su pastor. Sin embargo, el Señor Jesús también dotó a su rebaño de una estructura que permanecerá hasta el final de los tiempos, y esa estructura consiste en la elección de los apóstoles, con Pedro a la cabeza. Eso lo podemos ver, ¿verdad?, en el Catecismo de la Iglesia Católica también, que nos lo deja saber en el numeral 765. También entre los numerales 771 y 779 nos dice que la iglesia es un misterio, pues la iglesia es a la vez realidad divina y realidad humana. Aunque son pastores humanos quienes dominan la iglesia, con la estructura que Cristo les dio, es Cristo mismo que sin cesar guía su iglesia. Y recordemos que Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas, y es el mismo que las pastorea, como dice el número 754 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es importante recordar que Jesucristo guía, construye y santifica su iglesia a través del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés, la iglesia que Jesucristo había dejado fundada, ¿verdad?, pues recibe ese don del Espíritu Santo. ¿Y qué hace cuando recibe el don del Espíritu Santo? Pues es ahí cuando se manifiesta públicamente a la multitud. Ese día de Pentecostés se inició mediante la predicación, la difusión de la buena noticia de Jesucristo entre todos los pueblos. Entonces, los apóstoles y discípulos del Señor fueron predicando y construyendo la iglesia en todo el mundo, bajo la autoridad de San Pedro, siendo su fundamento Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, es decir, siendo la cabeza visible San Pedro y la cabeza invisible Jesucristo. Nuevamente, en su cabeza vemos el misterio de la iglesia, su realidad visible y su realidad invisible, la realidad humana y la realidad divina de la iglesia de Jesucristo. Sabemos, claro, que la iglesia no está libre de dificultades. Y recordemos las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo a San Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Entonces, estas palabras del Señor nos indican que la iglesia iba a ser sometida a muchas pruebas y muchos ataques en su peregrinar aquí en la tierra. Pero aún así, ¿verdad? Seguirá siendo la iglesia fundada por Cristo. Tenemos la seguridad de que el Señor, que da el poder, es el que va a protegernos de todo mal y el mal no podrá vencer a la iglesia. La iglesia no es perfecta aún, pues se mezcla su realidad humana, pecadora, con su realidad divina. La iglesia solo será perfecta, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 769, en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva a establecer los cielos nuevos y la tierra nueva, la Jerusalén celestial, es decir, la morada de Dios en medio de los hombres. Y es así, desde San Pedro, el primero en confesar la fe en Cristo, y San Pablo, que predicó esa fe entre los que no pertenecían al pueblo de Israel, hasta hoy. La iglesia de Jesucristo continúa y continuará hasta que Cristo vuelva glorioso a establecer su reinado definitivo para siempre. Ahora bien, un detalle sumamente importante a tomar en consideración. Si usted no es católico, debería hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué tan antigua es su iglesia? ¿Verdaderamente su iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo? Porque le comparto ciertos datos para que tomen en cuenta a modo de relevancia. Y es la siguiente. Si usted es luterano, escuche bien, si usted es luterano, su iglesia la fundó Martín Lutero a partir del 1520. Si usted pertenece a la iglesia de Inglaterra, o sea, los anglicanos, su religión fue fundada por el rey Enrique VIII, un ex católico, en el 1534. Enrique VIII decidió crear su propia iglesia cuando el Papa Clemente VII no le garantizó el divorcio con el derecho de volver a casar. Si usted es menonita, Menno Simons, un ex católico, creó su religión en 1536. Si usted es presbiteriano, John Knox, un ex católico, fundó su secta en Escocia en el año 1560. Si es congregacionista, su religión comenzó con Robert Brown en Holanda para 1582. Si usted es bautista, John Smith creó su secta en Ámsterdam en 1605. Si usted es de iglesia reformada neerlandesa de Estados Unidos, su iglesia comenzó con Jonas Michaelus en Nueva York en 1628. Si usted es cuáquero, su religión comenzó con George Fox en 1652. Si usted es de la iglesia episcopal protestante, Samuel Seabury creó su secta en las colonias americanas en el siglo XVII como una rama del anglicanismo. Si usted es un Amish, Jacob Amman creó su religión en 1963 como una rama de los menonitas. Si usted es metodista, su religión fue iniciada por John y Charles Wesley en Inglaterra en 1744. Si usted es unicitario, Teófilo Zwingli fundó su secta en 1774. Si usted es un mormón de los santos de los últimos días, su religión viene de Joseph Smith, quien la reveló en Palmira, Nueva York, en 1829. Si eres adventista del séptimo día, tu religión fue creada por Helen Woodward en 1860. Si usted hace culto con el Ejército de la Salvación, el famoso Salvation Army, William Booth empezó su secta en Londres en 1865. Si perteneces a los famosos Testigos de Jehová, sus creencias vienen de Charles Taze Russell en 1872. Si usted pertenece a la ciencia cristiana, Mary Baker concibió su religión en 1879. Y si usted pertenece a alguna de las organizaciones religiosas conocidas como Iglesia del Nazareno, Evangélico Pentecostal, Movimiento de Santidad, Iglesia de los Peregrinos de Santidad, Asamblea de Dios, Iglesia Unida de Cristo, etcétera, como quieran ponerle de esos nombres, su religión es una de las miles de nuevas sectas fundadas por hombres en el último siglo. Pero, si usted es católico, sepa que su religión fue fundada por Cristo en el año 33, el Hijo del Dios verdadero y el verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, y que esta única iglesia a la cual las personas deben pertenecer para salvarse
existirá hasta el fin de los tiempos. Así que tomando en cuenta este detalle histórico y esta información que se ha brindado, dejamos claro que la Iglesia Católica es la única fundada por nuestro Señor Jesucristo. Que pasen buen día y que Dios los bendiga enormemente.